Algunas veces he pensado que sería necesario cerrar el mercado mexicano de valores cuando lo hace el de los Estados Unidos. Nuestra vinculación, nuestra dependencia o quizá el pequeño tamaño que tienen nuestros mercados financieros nos hacen ver que dependemos excesivamente de lo que sucede en los Estados Unidos. Si usted ve el nivel de operación hoy de la Bolsa Mexicana de Valores, es raquítico. El movimiento de las acciones es prácticamente mínimo. Y en el resto de los mercados la actividad se va verdaderamente al piso. Como usted sabe, Banco de México tiene una subasta diaria de 52 millones de dólares como un mecanismo de la Comisión de Cambios integrada por la Secretaría de Hacienda y Banco de México para disminuir el monto de las reservas internacionales y dar liquidez al mercado. Hoy solo se pudieron colocar 30 millones de dólares en esta subasta. Por primera vez en la historia, desde que existe el mecanismo, fue toda la oferta que hubo. Quiere decir que la inmensa mayoría de los agentes económicos no se estaban moviendo, no había operaciones y quizá, solo quizá, ha llegado el momento de volvernos a preguntar, ¿vale la pena abrir nuestro mercado de valores, nuestro sistema financiero, cuando en Estados Unidos está cerrado? Banco de México colocó hoy solo 30 de los 52 millones de dólares ofrecidos en subasta diaria, sin precio mínimo, a un tipo de cambio ponderado de 15.26 pesos por dólar. Banxico atribuyó la insuficiente demanda al día feriado que se celebra en Estados Unidos y otros países. Es la primera vez que no se vende la totalidad de dólares desde la reactivación de este instrumento en marzo. Mañana se subastarán los 52 millones de dólares correspondientes al día, más los 22 millones que quedaron como remanente de la subasta de hoy. De las tesis que hemos mantenido en este espacio y en los otros que tenemos dentro de Excelsior, es que son más importantes los hechos que los pronósticos, los hechos que las expectativas, los hechos que andar buscando en el calendario respuestas. Le hemos dicho, por ejemplo, en reiteradas ocasiones, que es más importante el dato de crecimiento de la economía que la estimación que se hace Banco de México, los analistas privados o que hace la propia Secretaría de Hacienda. Algo similar hoy dijo el sistema de la Reserva Federal. Señalaron que es mucho más importante, mucho más relevante ver los hechos económicos que estar pensando en qué fecha se va a normalizar la política monetaria de los Estados Unidos o va a comenzar este largo camino para hacerlo. Seamos muy claros. Desde septiembre del año pasado hemos estado escuchando en qué momento la Fed va a subir las tasas de interés. Y la Fed ha dicho en todas estas ocasiones, cuando se cumplan, una recuperación sólida de la economía, del empleo y que no haya problemas de inflación. Es un proceso que va a comenzar y que va a llevar muchísimo tiempo. Así que estar pensando en la fecha parecería que es equivocado, que hay que concentrarse en los hechos. El vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Stanley Fischer, dijo que aunque los mercados están esperando una primera alza de tasas en septiembre, eso lo determinarán los datos económicos y no las fechas. Señaló que es engañoso dar tanta importancia a la primera alza de tasas de interés de la Fed, dado que el proceso de volver a niveles normales tomará algunos años. Precisó que si elevan la tasa de cero, será más difícil volver a cero si hay un problema posterior. Y en esta invitación que le hemos hecho para que se fije en los datos económicos duros, en aquellos que son sólidos, en aquellos que ahí están, tiene que ver con algunos indicadores de la economía. Hemos visto, por ejemplo, cómo algunos dicen, no, Banco de México debería aumentar las tasas de interés y ganarle el movimiento al sistema de la Reserva Federal para evitar la fuga de capitales. Eso, en el mejor de los casos, se trata de una idea, de una visión o de una imaginación en materia económica. El dato duro, el dato claro y contundente de la economía es que simple y sencillamente la tenencia de valores de los extranjeros en México se ha mantenido. Ese es el dato duro. También un dato duro es que el tipo de cambio ha beneficiado las exportaciones mexicanas. Si bien en una cara vemos cómo se han desplomado las exportaciones de petróleo
y por lo tanto los ingresos, vemos cómo han crecido las no petroleras, aquellas que no están vinculadas con el petróleo. De hecho, si vemos la balanza nos daremos cuenta que estamos creciendo en exportaciones a pesar de una caída dramática en las exportaciones petroleras. En abril, las exportaciones registraron un alza de 3.29% anual, gracias a un incremento de 3.72% de las no petroleras y una caída de 1.46% de las petroleras. En tanto, las exportaciones disminuyeron 1.38% anual, como resultado de un incremento de 2.7% en las exportaciones no petroleras y de una caída de 50.5% en las petroleras. Banco de México informó que durante el primer trimestre, la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros se mantuvo estable. Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, está cometiendo un error de análisis, como también lo están haciendo los taxistas que hoy, de una manera violenta, ineficaz y contraria a sus propios intereses, hicieron marchas, bloqueos y plantones para quejarse de Uber y de Cabify. No están entendiendo que se trata de un problema de mercado. No son necesariamente taxis. Si los taxistas legales estuvieran preocupados por defender su negocio, su enemigo natural deberían ser los taxis piratas, esos que usan la misma cromática, los mismos logotipos y que ofrecen un servicio similar. Esos deberían ser sus enemigos porque son los que más dañan su imagen, esos que no tienen seguro, que si usted choca con alguno de ellos o alguno de ellos le choca, verá cómo se junta un panal de ellos que no tienen seguro, que no le van a pagar y que le hacen un escándalo. Si se descuida, lo golpean. El servicio de Uber y Cabify es un servicio de chofer con vehículo, no es necesariamente un servicio de taxi. De ahí que lo que señala el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sea lo correcto. Hay que darle una salida regulatoria, hay que reconocer que se trata de una nueva figura, pero hasta el momento nadie, absolutamente nadie ha buscado caminar esa ruta. Ildefonso Guajardo dijo que la situación entre la empresa Uber y los taxis terminará en una solución regulatoria que sea pareja para todos. Mario Emilio Gutiérrez, director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, indicó que por ahora no tienen ningún proyecto regulatorio, ni tampoco algún anteproyecto de autoridad responsable a la que le correspondería presentar la solicitud. Señaló que la COFEMER tiene facultades para analizar el funcionamiento del mercado y determinar recomendaciones de cómo podría abordarse el tema. En su mensaje semanal, el Consejo Coordinador Empresarial fue particularmente duro con los partidos políticos. Hay quienes dicen que durante los últimos días este grupo de patrones que representan a los más grandes generadores de riqueza, de empleo y de bienestar para México han sido crípticos con el sistema político. Han estado mandando mensajes, no es cierto, han sido muy claros. Han señalado una y otra vez que se tiene que respetar el marco de la ley, que se tiene que cumplir y hacer cumplir con las leyes, que a pesar de todas las reformas electorales han servido de poco o de prácticamente nada porque no hay un cumplimiento de la ley. Porque podemos ver cambios, señala el Consejo Coordinador Empresarial, desde el punto de vista legislativo, pero no realidades, no nuevas formas de operación. Hasta hoy, lo que hemos visto en la contienda política son ¿por qué no votar por los otros? Y pocos, verdaderamente pocos elementos a favor de votar por uno u otro partido político, mientras todos se están enriqueciendo. El Consejo Coordinador Empresarial dijo que hasta ahora han quedado patentes los errores, lagunas e inconsistencias de las últimas reformas electorales, con graves problemas en aspectos fundamentales como la claridad y certidumbre que se requiere para todos los participantes. Señaló que ni las mejores leyes funcionan si no se cumplen o no se hacen cumplir, si hay partidos políticos que hacen trampa o infringen la ley de manera recurrente como modus operandi. Es posible que usted haya ido a alguna de estas salas de Cinemex y haya visto el Cineminuto donde Grupo México decía que ellos, estaban rescatando al río Sonora y al río Bacanuchi, que habían destinado un fideicomiso de 2,000 millones de pesos para atender algo que no reconocían que ellos habían causado, que es la más grande tragedia ecológica
provocada por una mina en la historia de México. Ahí ya salían maripositas y cómo le daban agua a la gente. Hoy, los trabajadores se quejan y con razón de que los paganos terminaron siendo ellos. Que el dinero de este fideicomiso que tanto presumieron, que tanto hicieron tratar de ver que era una obra de responsabilidad civil, viene de los trabajadores, que se los cargaron a su reparto de utilidades. Es decir, que lo único que hizo la empresa es lo que le encanta hacer: violar la ley, no hacerse responsables, decir que son víctimas de una conspiración política. Por eso, los peruanos que se oponen a la obra de Tía María tienen razón, porque están viendo lo que hace Grupo México en México. Ahora, imagínense lo que hará Grupo México en Perú o en España, donde les da por violar la ley. Los mineros de Buenavista del Cobre de Grupo México reclaman que los 2,000 millones de pesos del fideicomiso Río Sonora fueron descontados de sus utilidades. Los trabajadores han manifestado mediante paros en la producción, bloqueos en los accesos a la planta y acusan despidos injustificados. Grupo México enfrenta acusaciones por fraude en México, protestas de agricultores peruanos que se oponen al proyecto Tía María y una investigación por falsificación de firmas y presentación de documentos apócrifos en España. Seamos verdaderamente claros en este editorial final. OHL está haciendo una estrategia verdaderamente escandalosa y preocupante. La semana pasada le informábamos que pretenden participar en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que quieren quedarse con la obra. A través de sus directivos y aquellos que les prestan su voz por la razón que sea, dicen: no, hombre, pero OHL México solo se dedica a las concesiones de carretera. OHL, que es la que se dedica a otras obras de infraestructura y el sector eléctrico, esos están muy bien. La realidad es que OHL es una empresa que, como Grupo México, les encanta violar la ley. Gracias, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.